No es grato saludarlos. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente iniciando otra transmisión y viendo este concepto que tienen los salmos de la vida. No sé si usted se ha dado cuenta últimamente que las tragedias, los desórdenes, el desamparo, la pobreza, como que está inundando nuestra vida, nuestro entorno. ¿Será que en el tiempo de David, cuando escribió estos salmos, era algo parecido? Y vamos a conversar de eso porque pareciera que la historia se está repitiendo. ¿Y cómo enfrenta David? ¿Cómo ve a Dios en ese instante? ¿Sabe que lo ve como el personaje, el extraordinario hombre, decirlo de una manera, el Dios eterno, el Creador, levantándose para solucionar los problemas humanos? De eso vamos a conversar. Que el Señor los bendiga. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Estoy mejor, Raúl, gracias a Dios. Lo tuvimos medio enfermo, pastor, aquí, por eso estábamos medio apuraditos con el tiempo, pero ahora está bien, ¿cierto? Sí, mejorando de a poco y agradecido a Dios porque cada vez que uno padece de alguna dolencia, siempre hay que agradecer a Dios cuando uno se mejora. El cuerpo humano recibe también la ayuda divina y oramos mucho y gracias a Dios podemos seguir con estas grabaciones y predicando el mensaje. Qué bueno. Yo lo entiendo porque tuve esa experiencia también. Estuve una semanita medio complicado. No ahora, hace unos tiempos atrás, pero ya estamos bien. Ahora estoy pensando en David cuando hablaba, cuando escribía, cuando pensaba acerca de la situación en que él vivía. Estoy pensando aquí en el capítulo Salmo 18. Él dice, de los versículos quizás 3 en adelante, dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Interesante esta tónica que tiene David al hablar, porque él menciona siempre la problemática, pero termina siempre con una alabanza, con un agradecimiento a Dios. Y el versículo 4 él dice: me rodearon los lazos de la muerte y los torrentes de la destrucción me atemorizaron. Los lazos del Señor me han rodeado, me tendieron redes de muerte. ¿De qué está hablando aquí David, mi estimado? Bueno, en realidad los salmos a nosotros nos enseñan mucho cómo Dios actúa en las situaciones límites del ser humano. Y David muchas veces estuvo en esa situación al borde de la muerte, al borde de la destrucción, y al parecer como que Dios dejaba que llegara a este punto donde ya no había ninguna puerta abierta, ninguna salida. Y eran esas las ocasiones en las cuales Dios educaba a David a desarrollar la fe, a depender de Dios, y él contaba su experiencia. Contaba que realmente la muerte lo rodeó, y no solo una vez, sino muchas veces en su vida. Recordemos que él era un guerrero, muchas batallas, muchas veces estuvo rodeado por los enemigos, y muchas veces orando y peleando, orando y pidiéndole a Dios ayuda. Nosotros sin duda que en algún momento también hemos tenido situaciones bastante fuertes en las cuales lo único que nos queda es desarrollar una fe en Dios. Estábamos esta semana conversando acerca de situaciones bien terribles que están pasando, o de personas quizás cercanas que están teniendo problemas. Entonces, mientras una persona le decía: mira, tú tienes que confiar en Dios, tienes que tener fe en Dios. Pero cuando uno está en el problema, pareciera que es complejo tener esa fe que uno, sin el problema lo tiene, ¿no es cierto? Le aconseja a otro. Medio complejo, y David se sintió solo, pero David lo que cuenta acá es que Dios se levanta para solucionar los problemas, pero no en el tiempo nuestro, que esa es una cosa que uno debería tener muy en cuenta. Los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros. A veces nosotros queremos soluciones inmediatas y vemos que pareciera que esto es lo único que me va a salvar de caos, de lo que tengo. Pero resulta que pasado el tiempo se da cuenta, parece que Dios tenía razón. Y yo lo he escuchado muchas veces en ese sentido. Pareciera que Dios tenía razón, ¿no es cierto? Pero Dios dice: me levantaré porque mira, como usted decía ahí, pastor, mire, decía, esto es una forma muy bonita de expresarlo,
pero no de las palabras que él dice, porque él dice los lazos del Seol. O sea, ¿de qué está hablando? De la muerte, la tumba. Pero él repite después los lazos de la muerte, los torrentes de la destrucción me atemorizaron, me rodearon y me tendieron redes de muerte. O sea, él está repitiendo una situación muy, muy terrible que está pasando. Él no podía, yo estoy pensando que no podía dormir tranquilo porque un descuido y lo atacaban y desaparecía David y sus hombres que tenía. Claro, como ser humano, David, igual que nosotros, él sufrió angustia, sufrió tal vez aflicción, tribulación, podemos hasta llamarle depresión, pero él se vio en esa situación única porque cuando estas cosas nos suceden a nosotros estamos solos. Está Dios, el único que nos puede ayudar, a veces nuestra familia, nuestros amigos, pero Dios siempre se presenta para ayudarnos en el momento exacto, como decía Raúl, en el tiempo oportuno, y Dios se presenta como un libertador. Y eso es lo que trae fe posterior, porque si Dios me liberó de algo tan grave, tan difícil para mí, yo voy a recordar esa forma como Dios me liberó. Él es un libertador, Él es un salvador, actúa en el momento más oportuno y eso nos enseña a nosotros a aprender que Dios no está dormido, sino que está activo, está mirando lo que nos está pasando. Así que aquí la lección menciona que Dios es un guerrero majestuoso y que es un guerrero victorioso. Siempre va a tener una victoria, nunca va a fracasar. Y esa es la fe que debemos ir formando nosotros en ese Dios grande que tenemos. Estaba pensando en este Salmo 76, que está dentro del estudio de esta semana, cómo describe el salmista la majestuosidad de Dios. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, dice el salmista, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron estorpecidos. Esta es una forma muy poética, digna de hacer un examen un poquito más tranquilo. Pero, ¿qué está diciendo él? Mira, estuve con problemas, pero cuando tú apareciste, cuando tú levantaste, cuando tú viniste a mí, todo eso fue nada, desapareció. Y me di cuenta de que tú estabas, aún en mi angustia, en mi situación difícil, estabas presente. Cierto. Y me gusta esta expresión que leíste acá, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Y David, como dijimos anteriormente, era un guerrero, varias guerras en el año. Uno se hace la pregunta a veces, ¿por qué era tan guerrero y mataba a tanta gente? Que de hecho fue así, la Biblia dice que David eliminó a muchas personas. Pero recordemos que los enemigos de Israel rodeaban a este pueblo por todos lados. Por el occidente estaban allí los filisteos, en el otro lado, al frente, en el oriente, estaba Moab, estaba Edom, en el sur estaban allí parte de los amalecitas, edomitas, y también en el norte estaban los sirios. Y si uno analiza este contexto histórico, nos damos cuenta que había que defenderse y Dios estaba con Israel. Increíble, porque si uno mira el mapa, la forma estratégica que tiene Jerusalén y todo su entorno, todo el pueblo palestino, ¿cierto? O sea, cuando en los tiempos de David, ¿no es cierto? Era un lugar que casi todos tenían que pasar. Era una franja. Era una franja y era muy deseosa, por decirlo así. Pero Dios la había cuidado y la había mantenido para que ellos realmente gozaran las bendiciones de lo que era tener un río, un mar tan cerca y una vegetación tan hermosa. Mientras estudiaba estas cosas, Luis, me acordé del caso de una persona que fue atacada por un asaltante tratando de quitarle sus enseres. Yeah. Y ella arrancó y se metió en una calle
que al final se da cuenta que era un callejón sin salida. Y entonces se detiene y de improviso ve que las personas que ven, o la persona que lo venía siguiendo, se detiene y le dice: agradécele a esos dos grandotes que tienes allí nomás, y se fueron. Entonces ella mira y no encontró a nadie. Ella le ha impresionado mucho eso en su vida, porque Dios ha hecho provisión para salvarla en el momento más oscuro. Y entonces uno cuando mira que el oprimido es oprimido, voy a decir usando la misma expresión, que el oprimido es llevado al extremo para sacarle incluso lo que no tiene. Tú recuerdas que en los tiempos de Jesús habló mucho de las viudas, y era terrible lo que hacían las personas con las viudas. Estaban pendientes de a qué hora se moría para quitarle todos sus enseres. Es una cuestión muy complicada esto. Ahora, aquí en el Salmo 9:18 hay una expresión, vamos a leer otros textos más, pero 9:18 dice: no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Eso es profundo, porque a veces subimos hace poco acá algunas situaciones difíciles que han sucedido en el entorno acá de la universidad. Dios no se ha olvidado de esa persona, pero está esperando quizás su tiempo, o está esperando la mano, ¿no es cierto?, de algunos de nosotros también, para que seamos parte de la solución a los problemas de alguna persona que tiene situaciones difíciles. Sí, nosotros comentábamos con algunos amigos y colegas que en nuestros tiempos, 50 años atrás, estábamos estudiando aquí en el Colegio Adventista de Chile, y la mayoría de nosotros éramos deficitarios, teníamos necesidades, teníamos que a veces hacer varios trabajos para poder comprar las cosas básicas, para poder pagar los estudios, colportar, trabajar. Teníamos nosotros lo justo, lo mínimo en todas las cosas. Y nos damos cuenta de que nunca nos faltó nada, siempre pudimos tener lo necesario, nunca nos sobró, pero Dios estaba allí para suplir la necesidad. Y me gusta también acá el Salmo 146, porque aquí hay varias promesas para todas las personas que en alguna medida se encuentran olvidados por los demás. Dice: Dios es el que hace justicia a los agraviados, 146, 7 al 9, el que da pan a los hambrientos, el que liberta a los cautivos, el que abre los ojos de los ciegos, que levanta a los caídos. Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Es decir, hay un cuidado divino por todas las personas que tienen alguna necesidad, están en alguna preocupación, tribulación, angustia económica, angustia de salud. Aquí nos damos cuenta que Dios está presente. Es una promesa esto que hemos leído recién en el Salmo 146. Me trajiste muchos recuerdos también, porque yo pasé por esta universidad y hablaba acerca de cómo Dios, yo ahora, digamos, recapacito y digo, cómo me alcanzó, a mis padres le alcanzó para tenerme acá. Tú sabes que aquí se trabajaba 2 horas diarias como parte de la educación. Pero yo fui alumno regular y no eran mis padres de muchos recursos. Pero tampoco era como para decir tenía la ropa necesaria, pero nunca me faltó. Entonces uno dice, Dios tiene tantos caminos para buscar soluciones, que a veces nosotros queremos decirle a Dios cuál es la solución al problema cuando Él ya la tiene. Lo que falta es fe de creer en sus promesas. Como este salmo, pues dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, dice. Está hablando de Jacob como nación, quizás como pueblo, como hijos de Dios, dice, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. O sea, aquí hay una condición, no es que cualquiera se arrodille y Dios le responde. Tiene que haber alguna fe, ¿no es cierto?, alguna creencia en ese Dios, porque si no, esa bendición se podría tornar en una maldición también para la persona. ¿Te parece? Sí, y
y Dios es un defensor de esta lista que hemos leído. Nos habla el Salmo 82, versos 3 y 4, nos dice que defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No solamente Dios es el único que tiene que hacer esta obra de proteger y de trabajar y de cuidar a los desprovistos, a los deficitarios, sino que también nos invita a nosotros a hacer nuestra parte. O sea, la persona que hace esto está trabajando con Dios y a Dios le gusta que le ayudemos en esto. Por eso es que también tenemos que tener ese sentido y esa sensibilidad social y esa sensibilidad ante la necesidad de las personas. Somos ayudadores de Dios. Dios hace todo, pero tenemos que ayudar. Mientras tú decías eso de la sensibilidad hacia las personas, estaba pensando en el Salmo 41, mira, porque él dice aquí, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. O sea, el que hoy día puede ayudar, mañana puede ser un día malo para él. Sí. Un día con problemas. Pero en ese día él lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque en algún día él pensó en el pobre. Sí. ¿Qué es lo que dice más? Dice, Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor. Ablandará su cama en la enfermedad. Sí, yo lo veo esto como una garantía, como una promesa que Dios le hace al que piensa en el pobre, a la persona que está preocupada por los demás, que siente y tiene una empatía con las personas que están en ese momento difícil. Y acá esta promesa que has leído es muy hermosa porque dice, cuando ya le suceda al que está pensando en el pobre alguna cosa en el futuro, Jehová lo guardará, dice, no lo entregará a la voluntad de sus enemigos, lo sustentará en el lecho del dolor y también mullirá toda su cama en su enfermedad. O sea, Dios estará en los momentos difíciles con aquel que ha tenido esta disposición hacia los demás. Yo creo que a veces es un privilegio asistir a algunas personas en el lecho del dolor. No, yo no puedo decir que soy una persona que me gusta eso. Tengo que reconocerlo. Pero si se da la opción, incluso fuimos el otro día a ver una persona, los familiares querían que oráramos para que Dios en realidad se lo llevara. Porque estaba sufriendo mucho. Sí. Y oramos. ¿Tú recuerdas? Oramos por él. Claro. ¿Y qué es lo que pasó? Ahí está él. Pero aquí hay algo que a mí me interesa, ese mullirá o suavizará su cama. Tú sabes que una persona que está en el lecho del dolor por mucho tiempo, ligerito las escaras comienzan a hacer. Sí. Es terrible, el dolor ese que está entre la piel y la carne, es terrible. Pero dice que Dios allí actuará. Ahora, lo interesante es que uno podría decir lo siguiente, ¿y por qué no lo sana? ¿Y por qué no lo deja sin vida mejor? ¿Para qué lo mantiene así? No sabemos los caminos de los tiempos de Dios, pero sí Dios puede perfectamente crear un ambiente, y voy a decir algo muy cierto, un ambiente para que los que están acompañando crezcan espiritualmente y crean en Dios. Interesante eso, que a veces se da en la vida de los que parece que no hay solución, pero Dios está buscando algo más, la salvación de la persona y del entorno. Mira, estaba pensando en el Salmo 58:6, solamente algunos textos. Yo pediría a quienes están escuchándonos ahora, a quienes están oyendo este programa, quizás que se lean los salmos completos y se queden un poquito en las palabras que hay y en las expresiones que el salmista está usando para llevar adelante su tema, lo que está pasando. Porque es complejo, dice que él derrama su ira sobre algunas personas, Dios también, ¿no es cierto? Por alguna razón. 58:6 dice lo siguiente: quiebra
Dios sus dientes en sus bocas. Quiebra Jehová las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, que se rompan en pedazos. No sé, son expresiones muy fuertes que el salmista usa para decir lo que Dios va a hacer en caso de, ¿no es cierto? Cuando Dios actúe, ¿para quiénes va a actuar Dios? Para quienes quizás no se preocupen del pobre, para quienes vayan en contra de la justicia, ¿no es cierto? Sean injustos en su andar, en su decir, en su hablar. Claro, efectivamente, Dios tiene ira. Hay una ira de Dios que es un tema establecido en casi toda la Biblia. La ira de Dios es contra el pecado, contra el mal, es contra aquellos que se vendieron al mal, se vendieron al pecado y son instrumentos del enemigo de Dios aquí en la tierra para hacer daño a los que sirven a Dios o al pueblo de Dios. Y estas personas que actúan mal, aparentemente Dios queda en silencio por mucho tiempo a veces y no actúa. Deja que los malos desarrollen su maldad, sus abusos, su autoridad, su poder, y a veces aplastan al justo. Y llega el momento en que Dios dice basta, hasta aquí no más. Y por eso que la Biblia dice aquí en Romanos que dice no paguéis a nadie mal por mal, porque mía es la venganza, dice Jehová. Es decir, Dios pone las cosas en su lugar, en su momento en el que Él estima conveniente. A nosotros o a aquel que está siendo agraviado le corresponde depender de Dios y saber de que Dios está consciente, está viendo lo que están haciendo los malos y que va a poner punto final en un momento determinado, y esa es la confianza que debemos tener nosotros, que Dios va a actuar. Y como dice acá el Salmo 94, 1 y 2, dice Jehová es Dios de las venganzas. Y dice, aquí le pide, muéstrate en el día del pago. O sea, hay un día que Dios tiene para poner orden, para manifestarse. El salmista recurre a un tema muy, muy interesante que es el santuario. Siempre me viene a la mente David cuando oraba, dice que abría las puertas 3 veces de la ventana, no sé cómo eran las ventanas allí en esa época, pero hacia Jerusalén, hacia el santuario, hacia allá dirigía su oración. Y en el Salmo 96, versículo 6, dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario. Si se analiza con calma, ¿a dónde se estaba dirigiendo David en esa época? ¿Dónde lo estaba haciendo Daniel? ¿Dónde lo tenemos que hacer nosotros? Hacia el santuario. Y allí, ¿no es cierto?, con mucha fe, se invocaba hacia allá porque allí estaba la presencia de Dios en el santuario. Tú recuerdas que en Éxodo habla en 28 de que hacerme en un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Claro. Y la presencia de Dios estaba allí, y ellos la reconocían. Y después se hizo un templo muy grande, muy hermoso, qué sé yo. Pero allí estaba la presencia de Dios. ¿Qué pasa hoy día? Bueno, el tema del santuario es un tema bastante amplio. El rey David diseñó el santuario que después se denominó Templo de Salomón. Y Dios le reveló las medidas, le reveló los materiales. Hizo lo mismo que hizo con Moisés, que Dios le mostró a Moisés el templo celestial, y también se lo mostró a David como profeta. Él sacó todas las medidas, eso aparece en el libro de Crónicas, y en el santuario había muchas actividades distintas. Era un centro de operaciones donde Dios actuaba, solucionaba los problemas del pecado y hacía muchas actividades en favor del pueblo de Dios. Es por eso que David sabía que en el santuario estaba la respuesta, estaba la solución, estaba el castigo, estaba la ira, estaba allí la paciencia de Dios y estaba también el actuar de Dios.
El juicio de el Dios. juicio de Dios. El santuario en sí no es lo relevante, pero al hablar del santuario está hablando de todo lo que está pasando adentro. Y nosotros ahora no tenemos un santuario en la tierra. Tenemos que mirar al santuario celestial. Hay un juicio que se está realizando en el santuario celestial. Está Jesús, están los ángeles, hay mucha actividad. Y allí salen las determinaciones, las soluciones, y salen también los juicios de Dios. Así que no haríamos mal nosotros en mirar más hacia el santuario. Por eso que cuando decíamos que la situación está muy, muy terrible en el mundo, Dios tiene soluciones ahora, pero ya no terrenales, sino divinas, voy a decirlo así de esa manera. Porque cuando imploramos a Dios, nosotros nos estamos acercando al trono de Dios con nuestras oraciones. Sí. Si bien es cierto, nuestra palabra, nuestro vocabulario puede ser imperfecto, quizás hasta llorando, ¿no es cierto? Pero dice que el Espíritu Santo transforma esas palabras y las lleva como un olor grato a Dios y Él responde. ¿Cuánto se demora? Ese es el tiempo de Dios. Claro. Tú tocaste también el tema de Daniel. Daniel abría la ventana hacia Jerusalén, porque ese era el lugar donde había estado el santuario, aunque en los tiempos de Daniel estaba destruido. Pero ese era el lugar, era Sión. El monte de Sión era el lugar donde Dios había bendecido, y él siempre oraba hacia Jerusalén, no importa que estuviese destruida. A nosotros nos corresponde orar pensando en el santuario, en el lugar donde Cristo está, porque Jesús está haciendo una obra en favor nuestro, una obra magnífica, poderosa, y nuestra mirada tiene que elevarse hacia el santuario celestial. Quizás tú estés pensando en algo que me vino a la mente. Estás pasando por un problema difícil de separación a lo mejor. O estás teniendo problemas con tu esposa, alguna cosa muy compleja. Desaparición familiar, un accidente, no sé, cosas terribles que están pasando. Mira al santuario. Dios tiene soluciones para todo tipo de problemas que aparezcan. Quizás no tengas la respuesta hoy día, pero algún día vas a saber cómo te respondió Dios frente a ese problema tan grave que hoy día tienes. Espera ese momento. Los tiempos de Dios no son tus tiempos. Que el Señor te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga de ti paz. Nos vemos la próxima semana.